Gracias, hermanos, por la invitación que me han hecho en esta mañana y ciertamente para mí es un gozo, es un privilegio también y Dios sabe como testigo, ¿verdad? Nuestro, que no lo digo por la retórica de la introducción, sino que doy gracias a Él por el testimonio de esta iglesia. Yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando esta iglesia proclamaba el Evangelio en nuestra ausencia y sé que ustedes como iglesia han tenido un impacto, un testimonio, han vivido una vida. Nosotros damos gracias a Dios por iglesias como esta que han sostenido la verdad a través de los años y a pesar de las dificultades típicas de la vida cristiana, se han mantenido en el camino. Por otro lado, gracias Pedro, yo siento tu amistad sincera, tu cariño sincero y también te cuento como un amigo personal. Me gozo de estar aquí en esta mañana, sinceramente, y Dios sabe que es así también. Voy a poner esto a un lado. Hermanos, en esta mañana yo quiero compartir la palabra y quiero compartir el Señor con ustedes. En otras palabras, no quiero simplemente compartir una letra, yo quisiera compartir el espíritu que inspiró la letra, que de esa misma manera el Espíritu de Dios pueda entonces hacer un trabajo en nosotros. Y como ya fue anunciado, yo voy a estar hablando a partir de la primera carta a los tesalonicenses, una carta muy especial, y voy a estar leyendo en un momento a partir del versículo 5 hasta el 10. Yo quisiera introducir todo ese texto de manera que usted pueda entender mejor cómo llegamos al versículo 5, por así decirlo. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la carta o las cartas o la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia muy especial. Y la razón por la que quiero mencionar eso es porque creo que es una iglesia en cierta manera poco conocida, pero para mí es el mejor testimonio de iglesia en las páginas del Nuevo Testamento. Y creo que no soy el único que opina de esa manera. Me alegró mucho ver hace un par de semanas atrás que el pastor John MacArthur dice que en Efesios 4 nosotros tenemos la descripción de la iglesia ideal, pero que en Tesalonicenses 1 y 2 nosotros tenemos la vivencia de la iglesia ideal. Efesios nos da la teoría, la carta a los tesalonicenses nos dan la práctica y realmente esa es la realidad. Y tanto es así que hace un par de semanas atrás yo comencé una serie en la IB acerca de estas dos cartas, y en realidad este texto que comparto hoy es que voy a compartir el domingo que viene con ellos, de manera que ustedes tienen las primicias, porque ellos todavía no han oído lo que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Pero en los primeros versículos, antes de llegar al versículo 5, el apóstol Pablo introduce la carta presentándose como el autor o autores, como otros quizás pudieran opinar, pero en realidad la mejor evidencia es que Pablo es el autor de esta carta, a pesar de que él menciona también a Silvano y menciona a Timoteo que le acompañaban. El Silvano de las epístolas es el Silas del libro de los Hechos. Pablo introduce la carta de la manera como las cartas en esa época se introducían. Tú presentabas el autor de inicio y presentaba el destinatario, y por eso Pablo comienza diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ahí están los autores o autor, en el caso de Pablo, ¿verdad? Y también está el destinatario mencionado, ambas cosas en ese primer versículo. Pero tan pronto él introduce la carta, Pablo comienza a dar gracias por los tesalonicenses, comienza a dar gracias por los miembros de la iglesia, algo muy típico del apóstol Pablo. De hecho, creo que la carta a los Gálatas es la única epístola donde Pablo no da gracias por ellos, y quizás era porque se estaban desviando del camino del evangelio. Pablo comienza dando gracias a Dios por todos vosotros. No por una persona, no por los líderes, por todos vosotros. Inmediatamente después comienza a describir las razones por las que él daba gracias a Dios. Y la razón por la que quiero mencionar todo esto es porque el texto de hoy es una continuación de las razones por las que Pablo está dando gracias a Dios por esta iglesia.
Pero en el versículo 3, él habla de que él está orando sin cesar, continuamente a nuestro Dios, dando gracias por la obra de fe, por vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza. Su fe, su obra de fe, dejó en evidencia que ciertamente una fe verdadera va siempre acompañada de obras, y ellos mostraron eso en su caminar. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, buenas obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la primera o las primeras de esas buenas obras que debieran estar presentes en nuestras vidas tienen que ver con nuestro carácter cristiano. Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de poner de manifiesto acerca de estos creyentes. La fe verdadera no es simplemente un concepto teológico, es una vida completa rendida a nuestro Señor Jesucristo. Y luego le habla no solamente de vuestra obra de fe, sino de vuestro trabajo de amor. Y resulta que la palabra traducida ahí como trabajo es kopos, que implica una ardua labor en la que tú te has gastado tus energías. De tal forma que Pablo está diciéndonos que estos hermanos de Tesalónica han hecho una obra de amor tan intensa que se han gastado sus energías en amar al otro, en amar al hermano. La tercera característica es que ellos han dado evidencia de una firmeza de esperanza. Estaban anclados en este mundo esperando por el mundo venidero. Sus ojos no estaban puestos sobre las circunstancias alrededor, sino que estaban puestas en nuestro Señor Jesucristo y en el mundo que Él había prometido. Y esas tres características, la obra de fe, el trabajo de amor y ahora la esperanza firme, son características vitales del carácter cristiano que se repiten múltiples veces en las cartas de Pablo. Él habla de ellas en Romanos 5, del 1 al 5, en 1 Corintios 13, 13, a los Gálatas en 5, versículos 5 y 6, a los Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5, y en múltiples otros pasajes Pablo menciona estas tres características cardinales que deben formar parte de mi carácter cristiano, y los tesalonicenses estaban exhibiendo esas características. Pablo no simplemente los elogia, sino que le da gracias a Dios, reconociendo que eso en ellos era una obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre los miembros de esa iglesia. Con eso entonces llegamos al versículo 5 de manera resumida. Yo quiero entonces leer contigo del 5 al 10, que es el texto que nos atañe en esta mañana. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana y te damos gracias por la bendición de tu palabra. Yo quiero pedirte, Dios, que yo pueda en tus manos ser una bendición para esta iglesia y su liderazgo,
pero yo no puedo serlo si tú no me bendices primero con tu gracia y me cuidas a lo largo de la predicación de tal manera que yo no tergiverse ni tuerza ninguna de tus verdades. Palabra. Es tu nombre investido en tu palabra. Es la gloria de tu esencia misma la que predicamos. Ayúdanos, Dios, asístenos por medio de tu Espíritu. Tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, nuestras limitaciones. Pero Dios, que es rico en misericordia, hasta aquí nos ha traído. Yo quiero pedirte, Señor, que puedas tú hablar por medio de mí a partir de ahora. De tal forma que todos nosotros podamos ser tus discípulos y tú el Maestro. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. El texto que acabo de leer, como ya había insinuado, continúa lo que Pablo había comenzado en los versículos primeros. Y lo primero que él hace entonces es dejarnos ver de qué manera no solamente él llegó hasta los tesalonicenses, sino de qué manera llegó la palabra a ellos. Porque en la medida en que nosotros entendemos cómo la palabra llegó a ellos, quizás podamos entender mejor el fruto que esa palabra tuvo en esa iglesia que, como decía, es el mejor testimonio que nosotros tenemos registrado en las páginas del Nuevo Testamento acerca de una congregación. Escucha a Pablo otra vez. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Nota cómo Pablo se refiere al evangelio como nuestro evangelio. Él sabe que son las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Él lo sabe porque él usa esa otra terminología en sus cartas múltiples veces. Pero Pablo tiene una identificación tan extraordinaria con ese mensaje. Él lo vive de una manera tan regular, tan diaria. Su vida entera ha sido rendida a esta causa que él no encuentra otra forma de decirlo que no sea ahora diciendo nuestro evangelio. Yo creo que eso es algo para pausar un momento, porque para aquellos de nosotros que tenemos quizá años en la fe, oyendo acerca de la salvación y la cruz y el perdón del pecado, muchas veces ese mensaje se vuelve algo viejo, como una verdad ya tan trillada, tan conocida, que perdemos el brillo de la verdad, perdemos el entusiasmo inicial que ese mensaje tuvo, y con el tiempo como que lo escuchamos y parece ser una idea más, un concepto más, pero no para Pablo. Para Pablo es nuestro evangelio. De hecho, en varios pasajes del libro de Romanos y en la segunda carta a Timoteo, él se refiere como mi evangelio. Oh no, él sabe que es el evangelio de Jesucristo. Él habla múltiples veces de eso, pero él quiere que tú y yo entendamos que el evangelio ha pasado a ser parte de su identidad, es parte de lo que él es todo por lo que él vive, de tal forma que ahora él puede llamarle mi evangelio también. Luego, entonces, le dice a los tesalonicenses, yo quiero que entiendas que cuando yo llegué allá, yo no traje ese evangelio simplemente en palabras. Yo vine respaldado por Dios, de tal forma que cuando vosotros oísteis las palabras venían acompañadas de poder de lo alto, de poder del Espíritu y con plena convicción. Esto es algo que ya yo había comprado y lo había hecho parte mía, y el poder de Dios fluyendo a través de mí aplicó esa palabra a vosotros de una manera extraordinaria que posteriormente vino a rendir ese fruto. Y ciertamente, si alguien predica el evangelio y no está respaldado por Dios, el efecto de eso será nulo. Pero si el evangelio es respaldado por el poder de Dios y Dios aplica esa palabra a esa mente, a esa vida, a ese corazón, el evangelio tiene el poder de levantar a alguien que está muerto en delitos y pecados y traerlo a la vida. No solamente a la vida, sino a la vida eterna, permanente, para siempre. Es el poder del evangelio, ilumina la mente, perdona los pecados,
rompe el yugo de la esclavitud del pecado y ablanda mi corazón y lo convierte de un corazón de piedra en un corazón de carne. Pablo está diciendo, el Evangelio llegó a ustedes con poder, espíritu, con convicción, pero dice algo más. No solamente ustedes escucharon el Evangelio, ustedes vieron el Evangelio y lo vieron en mí. Escucha, ¿cómo sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Ellos no solamente recibieron la teoría, ellos recibieron la práctica. No solamente oyeron el Evangelio, ellos vieron el Evangelio. Y yo creo que ese es un punto importante para cada uno de nosotros, porque a veces el inconverso ha oído mucho el Evangelio, pero no lo ha visto lo suficiente. Porque el Evangelio no se ha hecho vida en nosotros. De tal forma que cuando el inconverso lo escuche, él pueda también verlo y quedar convencido de la verdad detrás de la palabra que se está predicando. Y Pablo dice algo más. Vosotros sabéis qué clase de personas mostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. No por ningún beneficio que yo fuera a obtener, no por ningún mérito, no por ningún crédito, sino por amor a vosotros. Pablo les deja ver y nos deja ver la motivación para la predicación de la palabra, para el vivir cristiano, para el obrar cristiano, debe ser una y sola una, y es el amor a Dios y el amor por el prójimo. El segundo mandamiento de la ley de Dios, cuando Cristo es cuestionado, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, más grande. Y el segundo, similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La única razón por la que Pablo hace lo que hizo con ellos, es la única razón por la que Pablo hace lo que hizo con todas las demás iglesias, predicar el Evangelio, y llega un momento donde él puede decir, incluso por los judíos que le rechazaban, si fuera posible hasta los ojos hubiera dado por mis hermanos que han rechazado la verdad del Evangelio. Este es un hombre que puede hablar de que el amor de Cristo lo constreñía, lo pegaba entre la espada y la pared y no lo dejaba sin ninguna otra opción que no fuera obrar por amor a Dios y por amor al hermano, por lo que Cristo había hecho. Vosotros sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Tú sigues leyendo la carta, tú vas a ver lo que él dice. Yo fui como una madre, está criando, así de tierno fui con ustedes. Yo trabajé con mis propias manos para no serle de carga. Yo me cuidé de que no hubiera un mal testimonio acerca de mi persona y de la fe. Tú puedes ver a Pablo viendo el Evangelio y no solamente predicando el Evangelio. La próxima pregunta entonces que pudiéramos hacernos, si la palabra llegó en poder y llegó con convicción y no solamente llegó en palabras, sino que llegó en vivencia, ¿cuál fue el resultado en aquellos que vieron y escucharon el mensaje de esa manera? Versículo 6 está ahí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¡Wow! ¿Te das cuenta el efecto que tiene cuando la palabra llega con ese poder, endosada por Dios, con convicción y luego llega en vivencia? Es que estos llegaron a ser imitadores de Pablo, del Señor Jesús. Nosotros pudiéramos oír esa frase, imitadores nuestros, y pensar, Pablo era un orgulloso. Oye, ¿cómo habla de que me imiten a mí? Pero la realidad es que, por un lado, en esa época era común que los discipuladores o maestros enseñaran a sus discípulos no solo a recordar sus palabras, sino a imitar sus estilos de vida. Por eso es que los discípulos se mudan con Jesús. Había un tipo de discípulo que literalmente se mudaba con su maestro porque necesitaban observar su estilo de vida desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y la parte de la enseñanza es, mírame
e imítame. De tal forma que Pablo está haciendo algo muy conocido para ellos, pero por otro lado, nos suena orgulloso, porque como decimos en nuestro país, el ladrón juzga por su condición. El orgullo en nosotros responde y dice, eso es como un poco orgulloso de parte de Pablo. Pero Pablo lo hace más de una vez. Él le dice lo mismo a los corintios en 1 Corintios 4:16 y luego le dice en 11:1 la misma cosa y se lo dice a los filipenses en 1:30 y se lo dice en 4:9 y se lo dice a otros miembros de congregación. Pero Pablo ha cultivado un carácter. Él tiene una seguridad en Dios. Él tiene una certidumbre de que la imagen de Cristo se ha ido formando en él, que él con una conciencia limpia y ligera se atreve a decir, lo que ves en mí, imítalo, como yo también estoy imitando a Cristo. La pregunta entonces, si Pablo dice, vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor Jesús, ¿de qué manera se dio la imitación? Bueno, quizás haya que leer las dos cartas para tener una mejor idea, pero aquí nosotros pudiéramos tener por lo menos una introducción a de qué forma ellos comenzaron a imitar algo que habían visto en el apóstol Pablo, porque en el mismo texto que yo leí hay una idea, por lo menos, que me deja ver algo de lo que Pablo está tratando de aludir cuando él dice que vosotros recibisteis la palabra en medio de tribulación. Eclipsis es la palabra ahí en el original que implica mucha presión, una condición de mucha presión o alguien que ha sido puesto como en un rincón sin salida entre la espada y la pared, como ya mencionaba. Pablo le está diciendo, cuando la palabra llegó a ustedes, esa palabra recibida, escuchada, el testimonio que oyeron y vieron, luego fue probado por la tribulación. Y yo recuerdo, o yo sé ahora, cuando los veo y cuando escucho de su testimonio, que la tribulación no produjo en ustedes lo que ha producido en muchos otros. ¿Tú recuerdas la parábola del sembrador, lo que el Señor Jesús dijo acerca de aquel hombre que salió a sembrar y cómo la semilla cayó en diferentes terrenos y cómo hubo diferentes respuestas a la predicación de la palabra y cómo luego los apóstoles fueron y no entendieron la palabra del sembrador y dijeron, Señor, no entendimos, explícanos. Y él comenzó a explicarles y en Mateo 13, versículo 20, escucha esto que el Señor dice. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Es importante que yo haga énfasis en eso porque Pablo habla de que los filipenses tuvieron gozo, recibieron la palabra con gozo, de manera que ellos pudieran, hasta este versículo 20, pudieran estar entre esos. Pero escucha la diferencia entre estos que el Señor Jesucristo está describiendo y lo que pasó con los tesalonicenses, versículo 21. Pero no tiene la raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Ese no es el testimonio de los tesalonicenses. Llegó la aflicción, ellos no tropezaron, ellos no cayeron. Al contrario, Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra en medio de mucha tribulación y el fruto que dieron, lo dieron con gozo en medio de la tribulación, de la cual él va a hablar en el próximo capítulo. De manera que es importante que yo vea que ellos no simplemente recibieron el mensaje del Evangelio, sino cómo lo recibieron. ¿Y cómo lo preservaron? Lo recibieron con gozo y llegada la tribulación preservaron el mismo mensaje con el mismo gozo. Esta es una vida digna de imitar. Esta es una iglesia digna de emular. La razón por la que yo comencé esta serie en IBI es porque yo quiero que IBI imite esta iglesia. Yo quiero que nosotros nos contagiemos con esta iglesia. Yo quiero lucir como los tesalonicenses. Yo no sé tú, pero yo quiero lucir como esta gente. Yo quiero seguir tras ellos y ver qué más Dios hizo en ellos. La realidad es que la tribulación llegó y ellos la pudieron recibir de buena manera por múltiples razones.
Pero una de las cosas que nos ayuda a recibir la tribulación bien es si yo entiendo que el sufrimiento es parte del discipulado cristiano. Nadie se gradúa en la escuela del Señor sin pasar por tribulación. Pastor, pero ya yo pasé esa materia. Sí, pero hay tribulación 1, tribulación 2, tribulación 3, tribulación 18. Es como Dios forma el carácter de Cristo en nosotros. La tribulación hace hace muchas cosas, pero hay dos que yo quiero mencionar. Una, forma el carácter de Cristo en mí. Nada ha formado el carácter de Cristo en mí al nivel que esté como la tribulación, la dificultad, la presión. Número 2, no hay nada más hermoso que cuando ese carácter puede ser reflejado en medio de la tribulación, para testimonio de otros, como Pablo justamente está diciendo en esta carta que esta gente hizo. No nos gustan las dificultades. Se nos hace difícil experimentar gozo en medio de las dificultades. La razón es una. Porque Pablo le da la bienvenida a la dificultad. Yo me glorío. Las tribulaciones, dice Pablo. ¿Lo eres masoquista? No. Tengo un lente distinto de ver la vida. Santiago dice, considéralo como puro gozo, sumo gozo, hermanos, cuando encontréis en diferentes pruebas. ¿Tú eres masoquista, Santiago? No, tengo el mismo lente de Pablo. Y ahora los tesalonicenses están imitando a Pablo y tienen el mismo lente. Yo tengo que entender que esta vida no se trata de mí. No me la dieron porque se trata de Miguel Núñez. Se trata de una causa. Se trata de un propósito que precede mi existencia. Tiene que ver con un plan eterno en la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Y yo entro en medio de una historia que yo no escribí, que yo no voy a terminar, que yo no conozco, que yo no controlo y yo soy un actor secundario. Ni siquiera el protagonista, ni uno de los protagonistas de la historia. La gente entendió eso. Nuestra generación está egocentrada, no lo entiende. Pero cuando los discípulos fueron apresados, tú lees esto en el libro de los Hechos, también fueron castigados, recibieron latigazos, y luego entonces lo sueltan, lo liberan. ¿Tú recuerdas las palabras? Salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Esa gente va a la cárcel, recibe los latigazos y luego sale gozoso y dice, somos dignos de sufrir por su nombre. Imagina el impacto en nuestras sociedades y nuestras iglesias. ¿Quieran decir lo mismo, vivir de esa manera? Si la causa de Cristo no pasa a ser mi causa de vida, yo siempre tendré dificultad en experimentar gozo en medio de la tribulación. Si la causa de Cristo no pasa a ser la causa de mi vida, será imposible experimentar el gozo en medio de la tribulación. Esa actitud no simplemente caracterizó a los líderes de la iglesia de Tesalonicenses, de los cuales no se nos dice nada. Esta fue la característica de la iglesia entera. De hecho, es la única iglesia registrada en el Nuevo Testamento que es usada como un modelo para que otras iglesias la imiten. No hay otra. Uno de los comentaristas consultados dice, esta fue una iglesia excepcional en la manera como ellos respondieron a la persecución. Imagina que el comentario que Pablo está haciendo no es acerca de un Pablo o Timoteo en Tesalónica, es de los miembros que se sientan en las sillas en la iglesia de Tesalónica. Por eso es que yo quiero esto para Ivy. Yo lo quiero para mí, pero yo lo quiero para Ivy también. Y espero que tú lo quieras para ti también. La manera como nosotros vivimos es importante. Es importante por más de una razón, pero una de las razones es porque nosotros estamos siendo observados.
Estamos siendo observados no simplemente para ver si caminamos bien o mal, estamos siendo observados por el mundo que nos conoce y nuestra forma de vivir deja un impacto en ellos, deja una memoria en ellos que es más duradera que lo que nuestras palabras pueden hacer. Entonces Pablo dice en el versículo 7, de manera que llegaste a ser un ejemplo, un modelo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Esa región no era pequeña. Esa región ocupaba todo lo que Grecia es hoy, algo más. En esa región ya habían iglesias en Filipos, Perea, Corinto, en Crea y probablemente en varias ciudades pequeñas más. Y esta iglesia llegó a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Cuando no había internet, cuando no había celulares, la noticia está corriendo. Cuando no había forma de transporte como la tenemos hoy en día, ¿de qué manera el testimonio de esta iglesia está corriendo tan rápido que a través de toda esta región hay una iglesia que sirve de modelo para todas las demás iglesias? Una vez más, a veces una iglesia se destaca, yo lo he visto en la historia contemporánea aún, porque tiene un programa especial para niños, o para damas, o caballeros, y muchas veces por su predicación. Sin embargo, esta iglesia no se está destacando por eso. Porque no había en el púlpito de Tesalónica un Spurgeon que pudieran decir, la iglesia de Spurgeon, la iglesia de John MacArthur. No se sabe quién está ahí predicando. Pero ellos se destacaron, escucha, por vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza. En otras palabras, por el estilo de vida que ellos habían asumido, por la formación del carácter de Cristo en los miembros comunes y corrientes de la iglesia, por aquello que exhibían los que venían todos los días y se sentaban allí a escuchar y a recibir para luego modelar. Próxima pregunta. ¿De qué otra manera ellos entonces sirvieron de ejemplo a los creyentes en Tesalónica? Escucha. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos hermanos no solamente habían comenzado a exhibir el carácter cristiano, lo cual ya es extraordinario, pero ellos entendieron algo más, y es que ellos tenían otra responsabilidad que llenar. Y de ahí que Pablo dice que la palabra salió de ellos y resonó. En el original la idea es, se hizo eco. Si puedes pensar en nuestro lenguaje cotidiano, es como que la palabra rebotó, como el eco que hace boom, boom, Miguel, 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 Miguel. Es como que la palabra está saliendo de ellos y de esa misma manera se está haciendo eco en la región, en las iglesias, de tal forma que está dejando un impacto y está creando un deseo de ser imitados por otras iglesias. Nosotros no sabemos si esta iglesia salió a un evangelismo activo, tipo campaña. No lo sabemos, el texto no lo especifica. No sabemos si el evangelismo se dio de persona a persona en la medida en que ellos interactuaban con otros, o quizás hicieron ambas cosas. Pero independientemente de cómo lo hicieron, lo que sí está claro por la carta es que ellos recibieron el evangelio, pero no se quedaron con el evangelio, que es uno de los problemas a veces de nosotros los cristianos. Recibimos las buenas nuevas de salvación. Decimos que es el mejor regalo que pudiéramos adquirir. Hablamos de que esto es vida eterna y luego el mejor regalo y la vida eterna que hemos recibido y la mejor noticia que hemos oído, no la compartimos con nadie. Es como si no quisiéramos que otros la tuvieran. No esta gente. Esta gente la hizo resonar por todas las iglesias de Macedonia y Acaya, y no solamente Macedonia y Acaya, que abarca, ¿verdad?, todo lo que es el área de Grecia, sino dice, y más allá. Esto ha traspasado las fronteras ahora provincial de aquella área que ya habíamos mencionado.
Está por todas partes una forma un tanto hiperbólica del apóstol Pablo, pero es una forma de dejarnos saber, esto está corriendo, de esto se está hablando. Hay múltiples regiones que saben de lo que está pasando con los tesalonicenses. Hablo extraordinario todavía más de esta iglesia. Pablo estuvo allí para algunos 3 semanas nada más, en vista de que el texto de la carta nos dice que él predicó, o mejor dicho, el texto del libro de los Hechos, capítulo 17, que Pablo predicó durante 3 días de reposo, 3 semanas, y luego tuvo que salir corriendo. Pero otros piensan que quizás la idea es que solamente pudo predicar en las sinagogas por 3 días de reposo y luego se quedó predicando entre los gentiles. Pero en el mejor de los casos, la estimación es que él no estuvo allí más de 6 meses. En 6 meses, Pablo pudo producir este impacto entre ellos. ¿Quién los discipuló? ¿Quién los cuidó? ¿Quién los lideró? La misma persona que discipuló al eunuco cuando se fue para Etiopía, donde no había ningún creyente y se fue convertido. Espíritu de Dios. Y la palabra sembrada en ellos. La palabra tiene un efecto. Es lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso cuando se encuentra con ellos en Mileto y se va a despedir. Al final dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es poderosa para edificaros. Es como si Pablo personificara la palabra y dice, yo me voy, jamás me volverán a ver, pero me voy tranquilo. Y me voy tranquilo porque yo los dejo en las manos de él, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Pablo va, comparte la palabra, se tuvo que ir, tuvo que salir corriendo para Berea, donde fue perseguido también por los judíos, pero en cierta manera quizás se fue tranquilo porque él sembró la palabra. Y entonces lo que tú ves ahora en los tesalonicenses es una combinación poderosa. Su estilo de vida, ¿cuál era? Una obra de fe, un trabajo de amor, una esperanza firme, ese es su estilo de vida. Con una obra evangelística, la palabra resonó. Saliendo de vosotros, resonó por todas las iglesias de Macedonia y de Acaya. Se fue haciendo eco, fue retumbando. Y ese testimonio fue tan poderoso que Pablo termina diciendo en este texto, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes nos han dejado mudos. Cuando yo quiero venir a hablarle a alguien de ustedes y de la obra de Dios en ustedes, ya ha llegado el testimonio y ellos se conocen el testimonio, no tengo nada que decir. Cuando yo vengo a elogiarlos, ya ellos los están elogiando conmigo. Cuando yo vengo a evangelizarlos, ya ustedes lo han evangelizado, no tengo necesidad de decir nada. Por lo menos en esta área donde estamos ahora. ¿Te imaginas el impacto de la predicación de Pablo con poder, con convicción, respaldada por Dios, respaldada por un testimonio y una vivencia donde él dice, vosotros sabéis qué clase de persona fuimos entre vosotros? No tenemos necesidad de hacer nada, no tengo necesidad de corregirlos. Eso no es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ni en Filipos, ni en Colosas, ni en Galacia. No, él tenía cosas que señalarle. Y esta iglesia no fue perfecta, Pablo tenía algunas cosas que mencionarles también. Pero en general, Pablo no tenía nada que decir. ¿Te imaginas que se dijera eso de todas nuestras iglesias? La ciudad de Santo Domingo, en nuestro país, Latinoamérica. Creyentes de otras iglesias conocían de esto. ¿Cómo yo sé que creyentes de otras iglesias conocían de esto? Pablo simplemente dice, no tenemos necesidad de hacer nada. No, él dice que es lo que está ocurriendo en el versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Ellos cuentan, cuando llegamos a ustedes, la acogida que ustedes nos dieron. Pablo mismo dice, es que ellos ya le están contando. Wow. Es como que yo llegue a Santiago y vaya a hablar bien de una iglesia y no nos diga, ya nosotros sabemos. Déjame contarte.
Ok, pero déjame contarte esto otro. No, también ha llegado eso a nosotros. Y dicen que ellos están haciendo una obra de evangelismo. Sí, nosotros fuimos de los que recibimos el evangelio. Nosotros estamos tratando de imitarlos. Te das cuenta cómo la manera de vivir deja huellas. Son las huellas las que la gente sigue. No tanto las palabras. Si hay algo de lo que nosotros los predicadores nos quejamos con frecuencia es cuán efímero es un sermón. Y muchas veces el sermón dura 50 minutos, dura 1 hora, dura 45 y después de ahí terminamos, nos vamos a comer y jamás volvemos a hablar del sermón ni de lo que nos dijo, ni de la convicción que produjo, se fue el sermón. Pero cuando hay un estilo de vida que está dejando huellas, las huellas permanecen, son visibles y son las huellas que la gente sigue. Pero las huellas tienen su origen en el fruto del evangelio, de lo que ha hecho en nosotros. Y entonces ellos están contándole a Pablo de las cosas que le ha pasado a los tesalonicenses y Pablo nos revela algunas de las cosas que ellos están contando. Escucha cómo Pablo lo dice y ellos cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En esa frase nos están dejando ver que esta obra de la que se está hablando es predominantemente gentil. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Los judíos en esta época no eran idólatras, no estaban detrás de ídolos, eran monoteístas, seguían a Jehová. De manera que cuando se refiere a que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, tiene que ser una población gentil. Y también lo sabemos porque se nos dice que en la sinagoga en la que Pablo trató de predicar, solamente pudo estar 3 días de reposo y tuvo que salir corriendo porque los judíos le persiguieron. Y cuando los judíos de Tesalónica oyeron que en Berea se estaban convirtiendo otros judíos, bajaron a Berea y forzaron a Pablo a salir también. De manera que esto es una obra eminentemente gentil y ellos se convirtieron de 2 ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, si tú entiendes bien lo que implica dejar de servir los ídolos, vas a entender mejor que esto no es tan simple como suena. No es como que yo servía a una estatua, oí el evangelio y ya yo guardé mi estatua, la destruí y ya ahí terminó todo. No, no es tan simple. Las religiones cúlticas, las religiones a los ídolos, tienen cosas agregadas, voy a decir attachments, cosas que vienen con ellos. Hay lazos familiares, hay costumbres sociales, hay relaciones sociales, de manera que darle la espalda a los ídolos, muchas veces implicaba e implica todavía darle la espalda a relaciones sociales, eventos sociales, sobre todo en esa época, familiares muchas veces. De manera que es todo un estilo de vida que está siendo cambiado y entonces no es solamente que le di la espalda, yo no simplemente tengo que alejarme del pecado, yo tengo que acercarme a la santidad. Y el texto dice que ellos se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y hay un énfasis en la palabra de Dios continuamente de que mi arrepentimiento no implica simplemente alejarme de algo o del pecado, implica acercarme yo me alejo de los ídolos, pero me acerco a Dios. No me quedo en un lugar neutro. Y eso es exactamente lo que pasó con los tesalonicenses. Se alejaron de los ídolos, se convirtieron de los ídolos, dejaron todas las costumbres, tradiciones que quizás tenían por años, comenzaron a volverse al Dios vivo y verdadero. Dios vivo y verdadero, un contraste entre los ídolos muertos y falsos. Eso no está ahí por accidente. Ellos conocieron que estos ídolos tenían ojos pero no veían, tenían boca pero no hablaban, tenían oídos pero no oían. Ahora hay un Dios en lo alto, es verdadero, es vivo, puede escuchar, que le ha dado vida eterna, que lo está dirigiendo ahora. Y a ese Dios ellos le sirven. Eso es como el texto lo dice, que ellos se han vuelto de los ídolos para servir. No es simplemente para beneficiarme de sus bendiciones y decir, bueno, sí, yo soy cristiano, no, pero para servirle,
De tal forma que al servirle a ellos, ahora ellos han ejecutado lo que yo mencioné, un trabajo de amor, han gastado sus energías en amar a otros y ese testimonio está corriendo a través de Acaya y Macedonia y aún más allá. Y algo más que ellos evidencian, que suena común, ordinario, viejo, algo que hemos oído mucho. Sin embargo, es algo que en la mayoría de las vidas de los cristianos ha perdido su brillo, su esplendor. Versículo 10. Ellos hicieron eso. Y esperar, o sea, de las cosas que ellos hicieron, ¿verdad? Ellos se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y para qué más? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En los años de 1970, algunos de ustedes quizás lo recuerdan, surgió un movimiento, Cristo viene. Todo el mundo hablaba de Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y resulta que como que lo hablamos tanto que ahora pocos hablan de que Cristo viene. Como que nos hemos acostumbrado tanto a este mundo como que quisiéramos que no viniera. Y yo he oído literalmente personas decir, ay pastor, yo no quisiera, no, yo quisiera tener nietos primero. ¿Quién está en el trono, los nietos o Dios? No, pastor, yo no, jóvenes he oído, pastor, yo quisiera casarme primero. O sea, tú piensas que lo que el matrimonio y la relación íntima te va a dar, eso es lo más extraordinario que Dios tiene que ofrecerle al hombre. La iglesia primitiva no vivió de esa manera. Déjame documentarte lo que acabo de decir. La iglesia primitiva estaba esperando que Cristo apareciera en cualquier momento. Por lo menos era su deseo. Te voy a leer varias citas rápidamente para que me puedas creer. Romanos 13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Apenas han pasado algunos años y Pablo está diciendo, la salvación está más cerca, la venida de Cristo está más cerca de cuando creímos. Ya él tenía salvación, él no está hablando de esa salvación, él está hablando de la venida de Cristo. Está más cerca. Para nosotros han pasado 2000 años más, ahora sí que es verdad que está más cerca. Primera de Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata, que la Reina Valera del 60 traduce como el Señor viene. Tú tienes que vivir con un sentido de excitación de que el Señor va a venir, de que tú quieras que venga, de que el Señor, si tú pudieras apurarlo, apúralo. Este mundo no tiene nada que ofrecernos que el próximo no supere con creces. Filipenses 4:5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 2000 años atrás. Santiago 5:8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 20 siglos atrás. Si tú miras alrededor, si tú lees los periódicos, nos da la impresión que ahora sí es verdad que está cerca. Y si no está, ¿cuánto deseo que esté? La iglesia tiene que recobrar ese deseo, esa vehemencia, ese fervor. ¿Sabes qué? Porque parte del problema, por lo que no estamos más involucrados en la obra del Señor, Él viene, pues sabrá Dios cuándo vendrá, eso no es por ahora. No hagas hoy lo que tú puedas hacer mañana, tranquilo. La iglesia tiene 2000 años diciendo que viene, viene. Ten tu trabajo, ten tus hijos, tus nietos, tranquilos, sabrá Dios. Evangelizar, bueno, si no lo evangelizo hoy, lo hago mañana. No hay sentido de urgencia en el cristiano hoy. Como mencionaban al principio del culto, primero fue Thanksgiving, que es una gran ocasión, ¿verdad?, para dar gracias. Pero lo que nos ocupa es el Black Friday. Pero el único Black Friday que tuvo sentido ocurrió hace 2000 años. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra de 12 a 3 de la tarde. El Hijo murió y pagó.
pecados. Y ahora mañana es Cyber Monday. Ahora se han inventado un lunes cibernético de ventas. Y ya está anunciado, ya yo recibí emails y todo del Cyber Monday. Si no le podemos sacar todo el jugo al Black Friday, hacemos una penumbra del sábado y un Monday cibernético. Todas esas distracciones llenan nuestra mente, nos ocupan en este mundo y no distraen, nos quitan la atención que debiéramos estar colocando en lo que verdaderamente vale y para lo que nos crearon, que fue procurar la gloria de nuestro Dios y en este caso a través de promover la causa de su redención. Los tesalonicenses se volvieron de los ídolos a Dios para servir a ese Dios vivo y verdadero y, escucha, esperar de los cielos, ahí está la urgencia, a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Hijo es descrito aquí de 4 formas distintas. Se le llama su Hijo, esperar a su Hijo. Número 2, quien resucitó de entre los muertos. Número 3, es decir, Jesús, se le da nombre. Y número 4, quien nos libra de la ira venidera. Es la resurrección de Cristo que nos provee la esperanza de nuestra resurrección. Es la resurrección de Cristo que garantiza y nos ancla en este mundo esperando el próximo, el venidero, el prometido. Y de ese Hijo que resucitó, glorificado, nosotros esperamos su retorno. Hasta donde yo sé, los budistas no están esperando que Buda regrese. Hasta donde yo sé, los musulmanes están esperando que Mahoma regrese. Los de la meditación trascendental no están esperando que Maharishi Yogi regrese, pero nosotros esperamos al Cristo resucitado, glorificado, sentado en el trono para la gloria de nuestro Padre y beneplácito de los hijos de Dios. A Él esperamos de los cielos, quien nos librará de la ira venidera, de la hora de la tribulación, de la que habló Daniel, de la que habló el Señor Jesús en Mateo 24 y 25, de la tribulación que habrá de venir al mundo. Pero mientras tanto, hay una obra que hacer, hay un estilo de vida que modelar, hay una causa que levantar, y de eso tú y yo necesitamos hacernos responsables. Escucha cómo, en la medida en que traigo este texto a conclusión, cómo Pedro nos recuerda la relación que existe entre la venida del Hijo y la forma en que yo tengo que vivir. Ambas ideas están en el texto de Tesalonicenses que yo te leí. Ellos tienen un estilo de vida o tuvieron un estilo de vida y están esperando al Señor Jesús, al que resucitó de entre los muertos, el que nos va a librar de la vida venidera. Hay una relación entre las dos cosas. Mira cómo Pedro hace la relación en su segunda carta 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, refiriéndose al juicio final, de esta manera, ¿qué clase de personas no debían ser vosotros en santa conducta y en piedad? Pedro toma las dos ideas. En vista de que hay un juicio venidero, hay un Señor que ha de retornar, ¿qué clase de personas no debiéramos tú y yo hacer en santidad y piedad? De esa manera debiéramos vivir en santa conducta y en piedad. Eso tiene un énfasis mucho mayor en el lenguaje original, ayudándonos a ver la necesidad que existe en esa conexión. Calvino lo explicaba de esta manera. Esto ha sido añadido, esto que yo acabo de mencionar, para que los fieles estén siempre velando. Él ahora los sacude de su somnolencia para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Porque ¿cuándo es que la carne se entrega a sí mismo? Sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo cerca. ¿Tú escuchaste? Hace 500 años este hombre escribió esto. Dice, estos recordatorios son necesarios porque yo he observado que la carne se entrega a los placeres cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo cerca.
los tesalonicenses están esperando la venida de su Hijo, la venida de Jesús, el que resucitó de entre los muertos, el que nos librará de la ira venidera, y al mismo tiempo tiene una conducta piadosa que está haciendo eco y resonando por toda la localidad, toda la localización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos entendieron también que hay una relación entre la manera como yo espero al Señor y la manera como yo vivo. Yo debo vivir en santa conducta y en piedad, porque el Señor está cerca. Tengo que honrarlo, tengo que estar preparado, tengo que honrar a su novia, la novia que el Padre le dio a su Hijo. Este es el testimonio de los tesalonicenses. Tiene que ser tu testimonio y mi testimonio. Tiene que ser el testimonio de la iglesia de Cristo a espera. Quiero animarte, hermano, que tú puedas leer la carta a los tesalonicenses. 1, 2. Con detenimiento. La vuelvas a leer y la vuelvas a leer. Que tú y yo podamos en este tiempo especial donde Dios ha colocado a nuestro país por gracia divina en medio de un continente para hacer una obra en nuestra nación y a través de ella de una manera muy especial. Para que de la misma forma que la fe de los tesalonicenses resonó por toda una región, que la fe de la iglesia en República Dominicana pueda resonar en Latinoamérica y que otras iglesias puedan decir, nosotros queremos vivir y queremos proclamar la verdad de la misma manera que esa iglesia en esa nación lo está haciendo. A la gloria de nuestro Dios, mientras esperamos su gloriosa venida. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa que hace su trabajo en nosotros. Padre, gracias por el testimonio plasmado de esta iglesia que tú formaste. Al final es una obra de tu gracia sobre ellos. Yo te pido que tú puedas poner la misma gracia sobre esta iglesia, sobre IBI, sobre otras iglesias hermanas en la ciudad y en la nación, para que nuestra fe pueda resonar también a lo largo y ancho de toda la región, para que la palabra saliendo de nosotros pueda correr, para que otros hermanos puedan hablar bien de nosotros, no para elogio nuestro, sino para elogio de la obra tuya en nosotros. Bendice, oh Dios, esta iglesia. Gracias te doy por esta iglesia, por su tenacidad en la predicación de la palabra a lo largo de los años. Continúa levantándola, sosteniéndola, haciéndola crecer, que pueda ser cada vez más un faro de luz en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.